estos últimos días se terminó la siembra de trigo, un alimento que ha estado en el centro de las noticias en los últimos meses en la Argentina debido a que la Argentina la campaña pasada sufrió la peor cosecha del último siglo. Este año será algo distinto y además de esto y otros temas que tienen que ver con la economía agrícola del país, que es el pan y la manteca de la economía argentina, este será nuestro tema de esta noche en Asuntos Públicos. Silvia, Mabel, bueno, estamos todos siempre ahora pendientes, somos expertos en soja, mercados, rendimientos, hectáreas sembradas, porque bueno, con razón, la Argentina sigue siendo todavía una economía muy dependiente de las exportaciones agrícolas. Y siempre lo mismo, es lo mismo que exportamos, es lo mismo que comemos. Si hay un bien salario, por definición, es el precio del trigo, ¿no? El precio del trigo impacta sobre la canasta alimentaria básica de los argentinos de una manera muy fuerte, ¿no? Sí, desgraciadamente, a pesar de que el clima acompañó, la siembra del trigo de este año tampoco fue buena, por lo tanto los problemas van a seguir con el trigo. Tampoco fue buena porque no llegó, digamos, es una campaña que crece en área sembrada apenas un 15% respecto de la del año pasado. Crucemos los dedos, hasta ahora el clima está acompañando, hubo lluvias, están los brotes verdes del cereal, pero habrá que ver finalmente los rendimientos, que va a ser una cosecha un poquito mejor que la del año pasado. Ahora en un minuto vamos a ver un informe de un experto de ACREA, donde nos va a dar un panorama detallado del asunto, pero sí, agregale. Sí, no, el otro tema es que está muy candente realmente. La presidenta ha convocado un diálogo con los dueños de la pelota, como ella ha dicho, y ha convocado a todos los sectores, menos al campo. Es decir, es cierto que todavía no se pudieron curar las heridas que quedaron abiertas después del conflicto del año 2008. Es decir, es un sector que como que está excluido de la mesa de negociaciones. Una pena, porque realmente es un sector que debería, a lo mejor, Cristina, podría no convocar a las entidades del campo, que bueno, que están en una postura muy díscola, pero sí probablemente debería a lo mejor incorporar otros actores, tal vez, por ejemplo, los grupos CREA, es decir, actores menos políticos, si se quiere, entre comillas, más de representación empresaria, porque bueno, hay un estudio profundo de los grupos CREA que dice que el campo va a invertir en esta campaña 2013-2014 cerca de 240.000 millones de pesos. Es mucho. Es realmente mucho y está muy bien hecho, es decir, cuando se calcula todo lo que implica la inversión para cualquier cosecha, desde el gasto en semillas, fertilizantes, labores, movilización de maquinarias, mano de obra, impuestos, etcétera. Es una actividad que dinamiza mucho. Y además, bueno, aquí creo que hay también en juego dos cuestiones que tienen que ver con todo esto que significa inversión productiva, inversiones que insumen riesgos, y lo que es la fertilidad natural típica que tiene la pampa húmeda y toda la región agrícola argentina, que es un activo más general que de quienes detentan eso. Entonces, esa tensión entre de quién es esa rentabilidad por fertilidad del suelo ha sido objeto de grandes discusiones a lo largo de la historia, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver ahora la primera parte de un informe sobre la situación del campo hoy en la Argentina, las perspectivas de siembra y cosecha de la próxima campaña. Véanlo. El tema del trigo, la campaña pasada fue la peor de la historia, en más de 100 años, ¿no? Esta campaña que está recién sembrándose y está recién desarrollándose los cultivos, tiene un aumento de área de siembra entre un 10 y un 15% con respecto al anterior. Eso va a hacer que, por supuesto, que haya posibilidades de abastecerse perfectamente para Argentina, pero lo que nos preocupa realmente es que podemos estar sembrando el doble o el triple de área de siembra que estamos sembrando en este momento.
¿Por qué no lo estamos sembrando? Bueno, las trabas a las exportaciones que hemos tenido, la dificultad de vender el trigo que ha tenido el productor, ha hecho que se sembrara muchísimo menos que otros años. Las proyecciones que tiene la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de Rosario, andan en un poquito menos de 4 millones de hectáreas. 4 millones de hectáreas, eso tendría una producción de 11 millones de toneladas, que eso sobraría para el mercado interno, perfectamente. Mismo el año pasado también la producción sobró para el mercado interno. Lo que pasa es que quienes administran cuánto se exporta y cuánto no se exporta es el gobierno, que decidió exportar un volumen de trigo que después generó toda esta tensión en los mercados. De trigo se podrían sembrar perfectamente sin ningún problema 6 millones de hectáreas, 7 millones de hectáreas también se podría llegar a sembrar. Pero tenemos que generar las condiciones y estar decididos a querer sembrar trigo. Y para eso la principal es contar con mercados que funcionen libremente. Cuando el productor desconfía que no puede vender su producción y ha visto el productor deteriorarse la producción de trigo sin poder venderla, ahí empieza a replegarse y decir, no voy a sembrar un producto y después no lo puedo vender. Cuando hablamos de la elección de cultivos por parte del productor, tengamos en cuenta que el trigo y la soja son dos cultivos complementarios. No es trigo o soja, sino que es trigo y soja. El trigo es un cultivo de invierno, la soja es un cultivo de verano. Se complementan y hay zonas que antes de la aparición de la soja no se sembraba trigo. Se extendió el área de siembra de trigo gracias a la existencia de la soja y se generó el doble cultivo. En la zona núcleo maicera, cuando yo era chico, recuerdo que no había ni una hectárea de trigo prácticamente y después empezó a aparecer el trigo gracias a la soja. Los cultivos que sí compiten por época, siendo dos cultivos de verano, es el maíz y la soja. Un maíz hoy de alta tecnología se puede sembrar entre 450 y 550 dólares por hectárea. Y una soja está rondando los 270 dólares por hectárea. O sea, es mucho más barato sembrar una soja. Y por otro lado, la soja que se produce siempre se ha podido vender en el mercado. Nunca hubo un límite a la venta de soja por parte del gobierno. En cambio, maíz sí. Maíz se ponen límites. Y sucedía algo similar que con el trigo. El productor cosechaba maíz, lo tenía para vender y muchas veces no lo podía vender, salvo aceptando descuentos muy importantes de 40, 50 dólares por tonelada, que era más o menos un 20% del precio, adicionales a las retenciones, para poder vender el maíz. Por eso se retrajo tanto el área de siembra de maíz. El tema de la renta agropecuaria, que se habla mucho, ¿no? Tengamos en cuenta que hoy, de cada 100 pesos que genera de ganancia una chacra o un productor agropecuario, entre 70 y 80 pesos se lo lleva el Estado. O sea, la presión tributaria en el agro realmente llega a niveles altísimos. Por supuesto que esto asfixia y es una barrera muy muy alta que pocos la pueden saltar. El principal impuesto son los derechos de exportación o conocidos como retenciones, que es un impuesto a la venta. Ese impuesto a la venta, al estar en la soja 35%, 23% en trigo, 20% en maíz, pocos productores pueden superar esa barrera. Entonces, ¿qué pasa? Muchos salen del negocio directamente, dejan las chacras y tienen que abandonar, alquilan el campo, generando una concentración. Alta presión impositiva generalmente favorece a la concentración, ya que saca del mercado a muchos productores. Lógicamente va a empezar a generar una agricultura que en las zonas donde los costos son más altos, porque estamos lejos de los puertos, donde la productividad es más baja, va a empezar a restringirse cada vez más. Pensemos que esta alta presión impositiva se dio en un escenario con valores de la soja internacionales muy altos. Ahora la soja ha bajado bastante. Bajó 140 dólares el precio de la campaña esta 2013, lo que se cosechó ahora, con el futuro que estamos viendo para la campaña que viene. Y ahí sí vamos a ver realmente mayores problemas, lamentablemente, porque la presión impositiva cuando bajan los precios tiende a subir. Es al revés de la lógica. Con respecto al futuro de los precios de los productos agropecuarios, yo creo que tenemos por delante un escenario muy favorable. Puntualmente, por supuesto que hay problemas, principalmente esta campaña que se está jugando ahora, hay una cosecha importantísima en Estados Unidos, cosa que el año pasado no sucedió, pero tengamos en cuenta que vamos a ser 9 billones de personas, 9.000 millones de personas para el 2050. Y la única manera de poder abastecer las necesidades de
más gente que a su vez tiene mayor capacidad adquisitiva, porque no es solamente la cantidad de gente, sino que la migración de los campos hacia las ciudades, principalmente en Asia, está generando mayor capacidad adquisitiva y con requerimiento de proteína animal. Esos requerimientos de proteína animal están generando cada vez más demanda y yo creo que el futuro para Argentina es muy promisorio, en ese sentido, como abastecedor de alimentos. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 470 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. Con Claro, tenés todo Internet por apenas $1 por día. Usa WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, Google y mucho más. Claro con tarjeta, rinde más. Peugeot 3008. Descubrí nuevas alturas. Auspicia este programa Banco Galicia. Cada día más. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. ¿Todavía recibís tu resumen de cuenta en papel? Utilicemos el papel solo para lo que vale la pena. Ingresa hoy a itaú.com.ar y colabora con un mundo más sustentable solicitando tu resumen digital. El mundo cambia. Itaú cambia con vos. Itaú, hecho para vos. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy analizando las cosechas argentinas, que son la clave de la economía, y veíamos, bueno, un panorama muy completo que desde los grupos CREA nos dieron claramente cómo están viendo la situación, y es interesante como ellos ponen de relieve que la Argentina tiene dos cosechas complementarias, las de invierno y las de verano, y que no necesariamente una es a expensas de la otra. Sin embargo, Silvia, vos en esto me vas a explicar mejor cómo es el asunto, porque el trigo sí es competitivo con la cebada, por ejemplo, ¿no? Entonces el año pasado lo que pasó es que cayó el área de trigo, pero también aumentó el área de cebada y aumentaron las exportaciones de cebada que se usan para
para hacer cerveza, por ejemplo, claro, ¿no? O también de forrajes. Para los animales. Igual son producciones marginales, no es que aumentó tanto. Y ahí está el tema de los incentivos. ¿Por qué la cebada? Porque es un mercado que no está intervenido por el gobierno, tiene una retención menor a la del trigo, la retención del trigo es 23%, los precios internacionales estaban buenos, entonces bueno, el productor en la Argentina tiene, como decía muy bien Mabel, una ventaja competitiva desde la base, aquellos que están en lo que se llama la zona núcleo, por esa enorme pradera pampeana que le permite hacer 2 cosechas en un mismo lote, o sea, trigo, soja, que es muy bueno incluso agronómicamente en función del suelo porque permite mejorar, hay una rotación en un suelo, o sea, no hay agotamiento sino rotación en un mismo suelo entre una gramínea que es el trigo y una oleaginosa que es la soja. Pero bueno, eso por políticas, ha habido una serie de políticas que hay un desincentivo en la Argentina a sembrar otra cosa que no sea soja. En realidad la política oficial alentó todo ¿por qué la soja? Porque la soja es un producto con una gran ductilidad, resiste mucho mejor la sequía que otros y nosotros tenemos una gran parte de nuestro territorio que es árido. Entonces la soja en eso es mejor, tiene mejores precios y es menos costosa. Por lo tanto, ya no dicen, bueno, sembrar trigo soja implica toda una ingeniería, una logística y una mayor inversión de entrada. ¿Qué dicen los tipos, los chacareros, o los productores, o los pools de siembra? Dicen, no, vamos a lo seguro, sembramos solo soja. Claro. Lo cual es una pena, porque hay un desaprovechamiento productivo importante que la Argentina... Y también eso supone menor rotación de los... Y también supone, como vos decís, menor rotación de los suelos. Claro, porque esa es una de las cuestiones que siempre se plantean, ¿no? Tratar de que la rotación de los suelos permita sostener esa riqueza y no agotarla con sucesivas cosechas de soja, ¿no? De un mismo cultivo. Hasta ahora la respuesta de los productores ha sido siempre en la Argentina, frente a la falta de competitividad, ya sea por el tipo de cambio, por el dólar, por precios internacionales, siempre hubo una respuesta en función de la tecnología. Y la Argentina en eso es realmente fantástica, porque siempre ha habido algún invento que les ha permitido salir adelante, desde la siembra directa, que permitió ahorrar combustible y sembrar directamente sobre el rastrojo, o sea, sobre lo que había quedado de la cosecha, hasta los silobolsas, que es esos elementos de plástico, digamos, que les permitía almacenar por su propia cuenta. Claro. Siempre hubo, y así que ojalá que encuentren rápido otro invento, ¿no? Bueno, tenemos más. Vamos a ver todavía la segunda parte del informe con más información. Son 4 minutos y después volvemos para las conclusiones finales. Hay como una tecnología que se desarrolló en Argentina de red de contratos entre productores, contratistas, proveedores de insumos, y eso funcionó muy bien en Argentina, pero con la presión tributaria feroz que ha habido en Argentina, ha generado que muchas de estas empresas que generaron esa tecnología han visto que la pueden desarrollar en otros países. Entonces han migrado, se han ido a Uruguay, se han ido a Paraguay, han ido a Brasil y también ahora en Estados Unidos están saliendo a invertir. La verdad que eso entristece mucho, porque saber que una tecnología que se desarrolló acá se está aprovechando en otros países, pero es fácilmente revertible. Yo creo que si Argentina realmente decide ser un país orgullosamente agroindustrial, que esté pensando en aprovechar las oportunidades enormes que tenemos, que no son oportunidades para los productores solamente, son oportunidades para toda la población, de generar empleo, transformación de los productos, generación de riqueza en distintas zonas del país con distintas producciones. No solo soja, muchas otras producciones podemos desarrollar. Cuando hablamos de el ingreso de divisas en Argentina, hoy la agricultura tiene un papel preponderante, eso no cabe la menor duda. Ahora, entendamos que si la renta de esas divisas que vienen, el 70% se lo lleva el Estado o más, poco queda para desarrollar en el interior del país. Entonces, una gran cosecha hoy, cuando suben los precios, el principal beneficiario es el Estado, que hoy es el principal productor agropecuario, no por productor, sino rentista. Como rentista agropecuario es el Estado Nacional, y en ese sentido, cuando hay una gran cosecha, se beneficia el Estado. Ahora, ¿qué pasa?
cuando la presión tributaria es tan grande, lo que se genera es un freno de mano en las actividades. Podríamos estar invirtiendo mucho más en tractores, en riego, en desarrollo de tecnología, desarrollo de zonas donde si el precio no tuviera derecho de exportación, el precio que llega completo al productor argentino le llega a lo mismo que le llega a un productor uruguayo o a un productor brasileño. Pues tengamos en cuenta que competimos nosotros. Nosotros competimos con nuestros vecinos. Ellos no tienen derecho de exportación. Argentina es el único país que tiene retenciones en Sudamérica y en el mundo hay, creo que algún caso excepcional en Ucrania o un país de Centro Europa, pero el resto de los países no lo tienen. Somos los únicos. Tener 35% de retenciones en la soja, por ejemplo, es como correr una carrera de 100 metros y dar 35 metros de ventaja al competidor. Es muy difícil ganar. Entonces, en ese sentido, nos cuesta muchísimo poder desarrollar todo el potencial que tenemos en Argentina. Vemos que hoy Argentina estamos frente a una oportunidad histórica a nivel mundial, que no se dio nunca. Hay muchos países que están viendo el tema de la seguridad alimentaria como algo realmente fundamental. Hoy muchos países ven en el siglo XXI como una amenaza mucho más importante la alimentación de su población, o sea, no puede alimentar bien a su alimentación, que al ejército vecino. En el siglo XX la amenaza era el ejército vecino. Hoy es no poder dar bien de comer a la población. Entonces, ese concepto de seguridad alimentaria, que por supuesto todos aceptamos que así tiene que ser tanto para nuestro país como para los demás países, Argentina está en una posición inmejorable para ser abastecedor y un país que ayude a solucionar los problemas de seguridad alimentaria de otros países. De esa manera, esa oportunidad la podemos transformar en oportunidades para Argentina de generación de riqueza, generación de empleo, atracción de inversión, empleo para jóvenes, empleo calificado y empleo en el interior del país. Esa oportunidad está al alcance de la mano. Es cuestión de decidirse, de captarla, aceptarla y aprovechar a pleno para beneficio de nuestro país. Bueno, muy interesante. Uno podría decir, hay problemas en el corto plazo, en el mediano y largo plazo. La Argentina, como potencia productora de alimentos, en un mundo que crece la población y crecen los niveles de ingreso de la población, bueno, la gente siempre tiene que comer, ¿no? Entonces, la perspectiva de los precios, por más que suban o bajen la semana que viene o el mes que viene, es hacer precios firmes, ¿no? Eso es una cosa que inspira mucho optimismo para la Argentina del mediano y largo plazo. Además es cierto que, bueno, la Argentina tiene una ventaja natural muy marcada, que la tienen pocos lugares en el mundo, ¿no? Entonces es tener esta fertilidad del suelo, el sol, todas las condiciones. Ahora los cambios climáticos nos están generando incertidumbres, pero es cierto que también es verdad que la forma de apropiación colectiva que se hace de esa riqueza natural del país es complicada, genera muchas disputas y debates y formas alternativas de pensar cómo se repartiría, cómo sería mejor el aprovechamiento de esos recursos. Por eso, bueno, la presión sobre las retenciones, la demanda que se baje en las retenciones, entonces es como si fuera un impuesto, es un impuesto que más allá de lo que técnicamente se discuta, tiene que ver con cómo se redistribuye socialmente una riqueza que también es socialmente producida, aunque hay actores específicos concretos que la están encarando. Entonces eso también es un tema, ¿no? El tema de los incentivos, que son incentivos por un lado, pero además también hay otros sectores de la sociedad que hay que cubrir con los recursos que tenemos. No, desde luego. Habría que tener el gobierno, claro, igual el Estado, bien, ¿no? el Estado cobra y por suerte está mejorando, qué sé yo, había atrocidades fiscales en algunas provincias. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, un departamento de Avellaneda pagaba menos impuestos que una hectárea de un campo en la zona núclea. Eso es lo que llaman los especialistas una atrocidad fiscal. Claro. Bueno, eso hubo un revalúo del impuesto inmobiliario y se está corrigiendo. Claro. El campo paga en total, de acuerdo a la sumatoria de impuestos, entre las tasas viales de los municipios, más los impuestos provinciales, más los impuestos nacionales, más las retenciones, justamente se calcula que el 80% de los ingresos en esa cascada de impuestos se va en impuestos. Es una presión impositiva muy, digamos, alta, y muy alta si se compara con los países de la región.
Paraguay, Uruguay y Brasil no tienen retenciones a las exportaciones. Claro. Es decir, el tema es cómo se entonces esa ventaja, con eso, claro, esa ventaja competitiva natural que tiene la Argentina, de alguna manera se lo hace pagar al campo. O sea, hay una compensación por el lado de las retenciones. Y también creo que en la medida en que la presión fiscal vale para todos, ¿no? Los trabajadores en relación de dependencia hoy pagan tal vez una tasa de impuesto a las ganancias efectiva más que una gran empresa, ¿no? O sea, empleados, y hay 2,5 millones de empleados que pagan impuesto a las ganancias, entonces volvió a ser relevante el impuesto a la ganancia, que no existía, con lo cual hay muchos otros sectores también que pagan. Claro, y pagamos IVA, y pagamos tasas municipales, y bueno, los sectores pasa que no hay nadie, son los que más pagan. Con el consumo, el IVA, pagan todo y no pueden evadir en nada. La presión es sobre ellos. Ni que hablar del impuesto inflacionario, digamos que todos pagamos muchos impuestos hoy, pero bueno, está bien, el tema es que se hace con esos impuestos, pero eso es tema de otro programa y este se terminó, así que gracias por acompañarnos, esto fue Asuntos Públicos.